noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es una bendición estar una vez más en sus hogares o donde quiera que usted nos escuche, nos sintonice y llevar la palabra del Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que podamos ser bendecidos, podamos recibir del Señor lo que Él tiene, lo que Él ha preparado para nosotros en esta su bendita y poderosa palabra. Hermanos, hoy es el día miércoles 7 del mes de febrero del año 2024. Y ya como vemos, los días, las semanas, los meses están pasando, transcurriendo. Se van cuando uno está ocupado en las cosas del Señor y en lo que el Señor le permite hacer. Los días pasan volando, no se sienten, pero gracias a Dios por eso, porque cada día que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. No lo hemos podido adquirir de otra forma, Él nos lo ha dado. Y por lo tanto, hermanos, esa es una alegría de darle gracias al Señor en esa bendición. Esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia. Y agradecemos al Señor, hermanos, que Él nos tiene en pie. Quisiera, hermanos, brevemente en esta meditación vamos a leer unos versículos en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio capítulo 32, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Vamos a leer aún el versículo 30 del capítulo 31 para tomar el contexto. Capítulo 31, versículo 30 y capítulo 32, versículo 1. Aleluya. Leamos entonces, hermanos, la palabra del Señor. 31:30, Deuteronomio dice: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, dice, versículo 1 del capítulo 32, escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Amén. Solo hasta allí leemos. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que hemos leído en este momento, en esta hora, oh Dios. Háblanos a través de estos versículos, que podamos comprender la enseñanza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, y que toques corazones, Señor, vidas, y que nos ayudes a todos, Padre Santo, a poder responderte a ti de la forma que tú deseas que tu pueblo lo haga. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, rápidamente en estos versículos podemos ver el inicio del cántico final, diríamos, de Moisés. Final de Moisés, porque aquí está bien claro, como dice el versículo 30 del capítulo 31, que entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico.
Moisés las expresó. Si usted se recuerda en los libros anteriores, en Éxodo, por ejemplo, que estuvimos leyendo recientemente, el capítulo 15 de Éxodo, ahí encontramos otro cántico expresado por Moisés. Pero en el capítulo 15 de Éxodo, el cántico de Moisés es un cántico más de exaltación de Dios, de alabanza a lo que Dios ha hecho. Lo presenta como un hombre de guerra, dice que es mi Señor. Echó al jinete y el caballo en el mar. Por eso alabaré a ese Dios con toda mi energía, con todo yo le cantaré a Él, lo alabaré porque Él me ha protegido, me ha liberado. Él cantaba ese cántico en el capítulo 15 de Éxodo, alegre, gozoso, dichoso de haber visto la obra de Dios y haber recibido la liberación de ese Dios, los milagros que recibieron en el proceso de la liberación. Entonces él tenía motivos suficientes para alabar, exaltar el nombre de Dios. Capítulo 15 de Éxodo. Pero llegamos a este punto ahora, capítulo 32 de Deuteronomio, cuando Moisés está a punto de partir. Moisés está a punto de morir o de ser llevado por el Señor. Lo llevó a la cumbre del monte y allí murió, prácticamente. Y entonces, antes de llegar aquí, está como concluyendo Moisés la historia de su vida. La historia de su experiencia, la historia de lo que él comprendió en esta tierra, la historia de esos valores que él vivió y que él pudo comprender de su Dios. Y él también expresa en este capítulo la forma que él vio al pueblo, cómo reaccionaba o cómo vivió, hermano, esa relación entre el pueblo. Esa relación entre Moisés y Dios, el pueblo contra Moisés, y Moisés pidiéndole a Dios. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. El pueblo obedecía y Moisés alababa a Dios. Después el pueblo desobedecía y Moisés estaba triste. Hermano, esa es la historia del pueblo de Israel con su líder, con Moisés, con Aarón. Hermano, como el pueblo fue, como dice la palabra, un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón. Ese ha sido el pueblo, hermano, y no es extraño ver o poder analizar que este pueblo de Israel, este mismo pueblo rebelde, este mismo pueblo que Dios le hablaba, que Dios se acercaba a ellos, ese mismo pueblo que se rebelaba y Dios venía en su misericordia a tal punto que Dios dijo: quiero destruirlos, ya estuvo, ya es suficiente. Pero Moisés estaba allí pidiendo por el pueblo y Dios bendecía al pueblo y el pueblo obedecía, hermano. Y allí vivió Moisés toda su vida, su historia. Llega al punto final en este capítulo 32 y se da cuenta de que en medio de todo, lo único que permanece fiel es Dios y su palabra. Se da cuenta Moisés que la palabra que Dios le habló a él es la palabra que ha mantenido a ese pueblo, a pesar de que todos ya han ido muriendo en el desierto, pero Dios iba levantando otros que iba a introducirlos a la tierra prometida. Por su rebelión no iban a entrar todos los anteriores, incluyendo Moisés. Pero Moisés comprendió que a pesar de todo, lo que no cambiaba era la palabra dada por Dios. Y por eso les dice al pueblo: escuchen, escuchad, dice, y pone como testigo: cielos, escuchad lo que yo hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca, dice. Escuchad, cielos, testigos. Oigan la tierra, testigos, lo que voy a decir, porque esto es lo que Dios me ha dado. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. A pesar de que es Moisés, hermano, como hombre que está hablando, pero está siendo inspirado
Está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Porque Moisés en sí, él no tenía enseñanza. Todo lo que Moisés enseñó se lo daba a Dios. Todo lo que Moisés proclamó venía de Dios. Él mismo decía: si soy tartamudo, no puedo ni hablar. Fue engañado. Tuvo situaciones tremendas, pero Dios le hablaba y Moisés decía. Por eso acá concluye diciendo: oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Después dice: destilará como el rocío mi razonamiento. Esa palabra enseñanza, en otras traducciones se dice mi doctrina. Mi doctrina goteará como la lluvia mi enseñanza, como la lluvia mi doctrina, como la lluvia lo que se les da, la palabra. Goteará, hermano, como la lluvia. Dice aquí lo que Moisés está hablando de esta forma poética, en esta forma de poesía hebrea, que relaciona la palabra, la enseñanza de Dios como esa lluvia que va cayendo, que va mojando la tierra seca, y esa tierra seca empieza a producir cuando le cae el agua. Aquí en Australia yo he visto algunos lugares, los lugares desiertos, donde no llueve quizás por años, pero de repente en ese periodo cae agua, cantidades, y la tierra está seca, rajada, abandonada, no hay vida. Justamente cuando cae el agua surge la vida. Hay como esporas de huevos, quizás de animales o de insectos o de ranas, que al caer agua empiezan a nacer y surge vida, surge belleza. Los campos se cubren de flores, algo que era un desierto, pero el agua llegó a darles vida. Y el agua aquí la compara Moisés con la palabra, con la enseñanza. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. El rocío que viene por la mañana cae de a poco, pero el campo, el césped amanece mojado, húmedo, porque el rocío cayó. Así es la palabra, dice, como la llovizna sobre la grama. Cuando se echa un montón de agua en la grama, se queda allí y normalmente corre. Pero cuando hay una llovizna que está cayendo gotas y gotas y gotas, esa se va absorbiendo más en las raíces, en la tierra, y las raíces lo absorben. La grama florece, dice. Por eso, así como esa llovizna, esa llovizna que va cayendo, así va llegando, dice, esta enseñanza, como las gotas sobre la hierba. Hermano, esta comparación que Moisés hace lo muestra que esa es la palabra de Dios, esa es la enseñanza de Dios que cae, hermano. El rocío del cielo, como decía aquella alabanza, nos traiga refrigerio. El rocío del cielo nos traiga refrigerio. Ese es el rocío, esa es la llovizna, esas son las gotas, esa es la lluvia que viene como la palabra del Señor. Eso llega. Veamos lo que dice el mismo salmista en el Salmo 65. El salmista dice, versículos 9 y 10: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. El salmista expresa lo mismo, esa comparación de la lluvia sobre la tierra, y al final dice: bendices sus renuevos con esa lluvia. La bendices con tu palabra.
esa lluvia de bendición. Esa lluvia de bendición es la palabra del Señor, lo que Dios da. Bendices, haces descender esa agua por sus canales. Esa lluvia temprana o la lluvia tardía, pero igual llega a tocar la tierra y a que produzca algo. Muchas veces esperamos, hermanos, que Dios obre de una forma tremenda, de una forma con mucha fuerza, pero tal vez Dios está mandando el rocío nada más. Tal vez Dios está enviando esa lluvia suave, la que Dios sabe que con esa lluvia suave va a llegar a empapar el corazón de aquel necesitado. Porque muchas veces las grandes tormentas no producen el fruto propio, sino que lleva destrucción. Pero muchas veces solamente una lluvia, unas gotas son suficientes. Recordemos la famosa historia cuando el siervo del Señor estaba buscando en la cueva y escuchó ese gran viento que venía, ese viento que destrozaba las rocas, dice. Él dijo: aquí está el Señor, aquí está el Señor. Pero Dios, dice la Biblia, no estaba ahí. Después dice que viene un terremoto. Esto sí es tremendo. Aquí sí Dios, ese Dios que ruge, ese Dios con su mano poderosa está moviendo la tierra. No, dice, no estaba allí. La otra fuerza que viene es el fuego, destruyendo, quemando. No, tampoco. Llegó en el silbido apacible, dice. Aquel sonido apacible a través de las montañas, donde nadie podía imaginarse en esa suavidad del sonido. Allí iba Dios. No en el estruendo, no en la destrucción, no en las llamas, sino en el sonido suave. Como dice acá, en ese rocío, allí llega su enseñanza. ¿Pero para qué? ¿Para qué llega esa enseñanza? Veamos lo que dice en Hebreos. Veamos lo que nos dice en Hebreos el escritor, capítulo 6. Versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí está claro, dice entonces, esa lluvia que cae en la hierba, esa lluvia que cae muchas veces sobre la tierra, dice, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ese es, hermano, el propósito de que la enseñanza caiga como una lluvia, como gotas, que caiga la enseñanza, la palabra, para que produzca bendición de Dios. Ese es el propósito. Pero cuando cae esa lluvia y la tierra no la quiere recibir, dice el versículo 8, siempre aquí de Hebreos 6, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Si cae esa lluvia, si cae esa palabra como un rocío, como unas gotas, como una llovizna, y no produce, es porque esa tierra, dice, tiene espinos y
abrojos. No tiene hierba propia que pueda producir fruto, sino que tiene esa cizaña, esos espinos, esa mala hierba que no produce o no se beneficia. Si usted se fija en los desiertos o en las tierras áridas, ¿qué tipo de plantas crecen? Normalmente son espinos, porque esos espinos no necesitan mucha agua. Normalmente son abrojos, son esos matochos que decimos, de palos, de hierbas secas. Eso crece más en el desierto, donde esos no necesitan agua. Pero la planta que da fruto para vida, esa es la que necesita el agua. Y esa planta, hermano, debería de ser nuestro corazón. Cuando llega la bendición de Dios, cuando llega la palabra del Señor, deberíamos de producir ese fruto. Porque regresemos a Moisés y después les dice, así les doy esa palabra de esta manera. ¿Por qué dice? Porque el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, dice. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es el que está obrando, dice. La palabra roca por lo menos la menciona unas 6 veces en todo este capítulo, porque dice, Él es la roca. Por lo tanto, nosotros somos esa que nos sostenemos en esa roca. Después dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Esa es la enseñanza, dice, que les estoy dando. Estoy demostrando ese Dios todopoderoso que nos sacó de Egipto con mano fuerte, ese Dios que nos transportó por el desierto, que nos dio agua de beber de aquella roca, que hizo las aguas amargas, las hizo dulces, que nos dio protección en aquel oasis. Ese Dios que nos llevó con una lumbrera por la noche y una nube por el día. Ese Dios que nos dio codornices para comer. Ese Dios que nos dio ese maná también para comer. Ese Dios, a ese el que estoy diciendo que Él llega también como una gota de agua. Él llega también como un rocío del cielo, porque Él es justo, dice, Él es recto, Él es Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él. A ese Dios les estoy dando, que llegue al corazón de ustedes. Y les dice, pero ¿qué pasa? Les dice, versículo 6, así pagáis a Jehová, les dice, pueblo loco e ignorante. ¿Cómo cataloga Moisés al pueblo? Lo dice loco e ignorante. ¿Por qué les dice eso? Porque les dice, al mostrarles esta grandeza del Dios poderoso, y al mismo tiempo que ese Dios poderoso los ha llamado a ellos, y cuando mira que ese pueblo rechaza al Dios poderoso y le gusta irse en sus propios caminos, le gusta irse en sus propios deseos, dice, esa es la actitud de un loco. Es la actitud de un loco, como aquel loco que se golpea contra la pared y después está llorando porque le duele y sigue golpeándose. Es un loco y es también ignorante. Ignorante a su gusto, porque dice, ellos ya vivieron todo esto, lo vivieron en carne propia. Y si hacen esta actitud de ignorante es porque quieren, no porque no lo sepan. Yo les he dicho, dice, yo les he mostrado, pero ellos no quieren entenderlo. Son locos e ignorantes. Y yo sé que estas descripciones las podíamos ampliar nosotros, pero no lo vamos a hacer porque sabemos lo que significa. Sabemos qué significa ese rechazo de la luz cuando prefieren las tinieblas. Ese rechazo a la vida cuando saben que lo opuesto va a ser la muerte, la destrucción. Ese rechazo, dice, es una actitud de un loco, de un ignorante. Pero aquel, dice, como dice, volvemos allí en Hebreos, dice,
que le llega el agua a la tierra para que ella produzca fruto, como dice en el mismo salmo que leíamos. Esa agua que llega, esa palabra que llega al surco, a la tierra preparada, es la que va a producir esa verdad, ese fruto, esa bendición le llama. Y eso somos, hermanos, nosotros. Eso es el pueblo que escucha la voz de Dios, que el rocío del cielo va llegando, que la unción del cielo va llegando, que la voz de Dios a través de su palabra va llegando, y el pueblo puede decir: sí, Señor, reconozco tu grandeza, como dice acá, reconozco que tú eres la roca, reconozco que yo soy incapaz, pero tú eres, Señor, el que me va a guiar. Y allí vamos, hermanos, a recibir esa agua viva y a producir el fruto para el cual es enviada la palabra del Señor. No es Él, con esto concluyo, y la pregunta que hace acá en la parte final del versículo 6 dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. No es Él el que te cultivó, el que te sembró, el que te creó. No es Él. Él sabe que necesitas el agua. Él es el que te hizo, Él es el que te estableció. Ya dejes, como decía Pablo, dura cosa, o le dijeron a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Porque no te conviene darle patadas a un aguijón. No te conviene, Saulo. Mejor humíllate y acepta de que ese Dios es el que te está llamando. Ese Dios es el que te está dando esta agua oportuna para que produzcas fruto. Para que produzcas fruto. Bendito el Señor, hermano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos traiga ese refresco. Que Dios nos traiga ese estímulo. Que Dios nos traiga ese confortamiento, avivamiento a través de su palabra únicamente. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y en este momento, en el nombre de Jesucristo, pedimos, oh Dios, que nos bendigas, que nos ayudes y que podamos responder, que podamos ser perceptibles a esa agua que viene del cielo a bendecirnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas. Gracias te damos. Amén y amén. Bendito el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y con su misericordia, con su ayuda, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Amén.